aquel dolor que viene a raíz de un proceso inflamatorio intestinal, de un proceso viral, ¿no? Entonces, ese tipo de dolor va a venir desde los intestinos, ¿no es cierto? Va a venir desde algún órgano sólido o hueco que es intraabdominal. Entonces, ese tipo de dolor es un poco de poca precisión. No es que el niño le dice, me duele aquí y ahí es el problema. O sea, es un dolor difuso, de una transmisión lenta, poco preciso y por supuesto no tiene posición antiálgica. Entonces, niño que viene con una gastroenteritis probablemente va a reunir estas condiciones. Pero resulta que hay otros dolores que sí pueden ser más precisos. Por ejemplo, aquellos de causas infecciosas, por ejemplo, una infección de la pared abdominal que va a comprometer el peritoneo parietal y hacia los planos superiores. Ejemplos, por ejemplo, una varicela complicada con una infección de la pared abdominal. Entonces, ese dolor sí va a ser preciso, o sea, donde es el problema, ahí es el dolor. Entonces, más o menos esa va a ser la forma como vamos a poder ir precisando. En cuanto a que si el dolor es de intensidad leve, generalmente en procesos virales, procesos inflamatorios, por ejemplo, una impactación fecal, qué sé yo, en moderada intensidad vamos a poder tener ya aquellos dolores de una pancreatitis, de una colecistitis, ¿no? De repente un trauma esplénico, y el de gran intensidad, que de repente el ejemplo más típico va a ser la apendicitis en las últimas fases, ese dolor no se va a detener por nada. Es decir, el niño no va a querer comer, el niño no va a poder decir no me duele, así lo distraigan, así juegue, el niño sigue manifestando el dolor. Ahí, dijo. Por favor. Sí, ahí deja. Bueno, van a disculpar estos problemas que se han presentado. Bien, entonces ese dolor de tipo visceral, como dice ahí, que les dije, ¿no? Que seguramente va a ser producido por causas mecánicas, es decir, por ejemplo, en un ilio. El ejemplo más típico es un ilio metabólico, ¿no? En un cuadro de diarrea, en donde va a ver que se distienden las asas intestinales, en donde va a ver que hay tracción, ¿no? Entonces ese va a ser un dolor de tipo visceral. El tipo de dolor somático es el último del cual les estuve hablando. ¿De dónde se va a originar? Del peritoneo parietal, piel y músculos. Ese va a tener una transmisión sumamente rápida y este sí va a ser sumamente preciso, ¿no? Este se va a originar por fisiopatológicamente por la inflamación, la eliminación de metabolitos a nivel de los planos que va a comprometer, puede ser el peritoneo, puede ser la piel, puede ser el músculo, ¿no? Y por supuesto, dado que el problema está sumamente localizado, entonces el dolor va a ser preciso, ¿no? Y podrían haber muchos factores pues, que hacen que todos los dolores se exacerben, ¿no? La ansiedad, la tensión cuando el niño va al hospital, si nosotros no lo acogemos y así sucesivamente. Y en cuanto va a haber también otra característica, aquel dolor referido, es decir, ya no es el somático, ya no es el visceral, sino es un dolor que puede ser cualquiera de los dos, somático, visceral, pero que nunca se presenta en el lugar donde es el problema, o casi nunca, disculpen. Por ejemplo, una colecistitis. Va a doler en el hipocondrio derecho, pero también va a doler a nivel de la zona interescapular. Por ejemplo, tenemos ahí un compromiso del hemidiafragma derecho o izquierdo, va a irradiarse hacia el hombro contralateral. Si de repente ya en las niñas púberes tenemos ya problemas, digamos, de metrorragias, dismenorreas, vamos a tener también dolores referidos, ¿no? Y en el caso de problemas urológicos, por ejemplo, un cálculo ureteral que puede estar superior, medio en el uréter, pero que el dolor se presenta en el genital.
Bien, en cuanto a la localización, esto lo voy a pasar muy rápido porque va a depender de que ustedes revisen su anatomía, o sea, en los diferentes cuadrantes, ¿no? ¿Qué órganos van a ver? Rápidamente, en el hipocondrio izquierdo va a ser todo lo que tiene que ver con el vaso, en el derecho el hígado, las vías biliares, ¿no? Y también, claro, en cualquiera de los dos puede ser la famosa neumonía, ¿no? Luego tenemos en el epigastrio, recuerden ustedes los órganos que están ahí, el hígado, páncreas, vías biliares, ¿no? Cualquier problema, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico, las esofagitis químicas por el reflujo, ¿no? La porción alta del intestino, esto ya sería en enterocolitis, ¿no? Y en la región periumbilical, que es casi donde siempre los niños dicen que les duele. Usted le pregunta, ¿dónde te duele? Pon la manito donde duele y casi siempre ponen en su ombliguito, ¿no? Entonces vemos que ahí ya es la mayor parte de patologías inflamatorias, ¿no? Virales, ¿no? Diarreas virales, ¿no? Cuadros de la época, de este momento, ¿no? Y cuando hay dolores en la región sacra, va a tener que ver con todos los problemas del recto. Pueden ser malformaciones, pueden ser impactaciones, pueden ser otro tipo de patologías adquiridas también. En cuanto a la intensidad, como les venía diciendo, los que son de leve intensidad generalmente se va a deber a procesos infecciosos, causas inflamatorias, ¿no? El de moderada intensidad va a ser ya algo complicado, o sea, posiblemente un hilio, un vólvulo, algo que se torció y que ya está empezando a causar todos los síntomas producto de la isquemia, ¿no? Y aquel dolor que interfiere el sueño es ya un dolor evolucionado de cualquiera de las características, pero posiblemente ya comprometiendo más órganos, ya posiblemente con compromiso sistémico, y que justamente la mamá va a referir que el niño no puede dormir, o sea, ya es incapaz de poder conciliar el sueño. Acá, entonces, tratando de acortar, estoy acortando diapositivas que ya las pueden revisar ustedes en los medios que tienen. Miren, para hacer el diagnóstico del dolor, lo típico, primero la historia clínica, la anamnesis, el poder preguntar, ¿hace cuántos días duele? ¿Desde hace cuántas horas? Se intensifica el dolor cuando come, el dolor pasa cuando come, ha hecho la deposición, ha orinado, ha presentado, es decir, una historia primero personal, lo más preciso posible, tratando de precisar si hay factores que intervienen en que el dolor se incremente o el dolor calme por momentos, ¿sí? Y luego pasaríamos a preguntar algún antecedente de la familia, o sea que si la persona tiene el papá, la mamá que sufrieron de un problema abdominal X, y que nos importaría muchísimo para poder relacionarlo, ¿no? El modo de presentación, si esto fue de a poquitos o fue de golpe, ¿no? Y con todo lo anterior, que si duerme el niño, que si come el niño, que si, y así sucesivamente. La duración, por supuesto que es muy importante, ¿no? Si la mamá dice que le duele hace 3 meses, pero le duele una vez por semana, o que si le duele hace 2 días, pero que ya el dolor no se detuvo, es decir, ese es el objetivo que vamos a conseguir cuando hagamos un interrogatorio un poco preciso. Está de más decir que en la mayoría de los casos va a ser una anamnesis indirecta, ¿no es cierto? Pero también hay niños que pueden ya darnos algunos datos. Hay que tomar en cuenta que cuando la mamá dice que el niño no come, o sea, ni un chupete, ni una galleta, ni una fruta, mucho menos la comida, el almuerzo y la cena, esto ya es algo muy serio. Los niños van a dejar de comer generalmente en una apendicitis ya complicada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de síntomas, ¿no? Bueno, también habría que buscar síntomas asociados. Estábamos hablando mucho de los procesos virales, las diarreas, la gastroenteritis. Entonces está de más decir pues, que hay que interrogar acerca de fiebre, acerca de vómito, acerca de diarrea y así sucesivamente. Por ejemplo, los síntomas respiratorios muy importantes. Muchísimas veces pacientes con neumonía lobar
inferior, en los lóbulos inferiores, va a confundirnos con un problema de una apendicitis. Y así sucesivamente. Entonces quiere decir que los síntomas asociados pueden ser extradigestivos también, ¿no? Es decir, síntomas de dificultad respiratoria, tos, fiebre, ¿no? O molestias urinarias, ¿no? Es decir, que el niño no puede orinar, o si lo orina le duele, que si le duele la región lumbar, que si tiene antecedentes de ello, ¿no? Los síntomas ginecológicos, siempre ya pensar en esto en las niñas por encima de los 12 años, ¿no? Ya tenemos que tomar en cuenta que ese dolor que se está presentando podría ser de ese tipo, ¿no? Hay que valorar los procesos intercurrentes, si días antes de este proceso tuvo, por ejemplo, papera, por ejemplo, varicela, y así sucesivamente. Saben ustedes muy bien que estas enfermedades pueden tener complicaciones, por ejemplo, con una pancreatitis, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay que valorar todas las enfermedades también de base o que comorbilidades. Bueno, y la exploración física, o sea, el examen clínico tiene que ser como todos los exámenes clínicos que a ustedes les indican en todos los segmentos. Primero, valoración, actitud. Niño desnudo, se observa desde la punta del cabello hasta la punta de las uñas de los pies. Observar qué actitud tiene. Si este niño está doblado en dos, no se puede incorporar. Si este niño tiene rubor en la cara, si está ansioso, si está sudoroso, si está nervioso, y así sucesivamente. Luego tenemos que valorar su estado de hidratación, por supuesto habiendo pasado ya por toda la elaboración de conciencia, ¿no? En especial cuidado acá, la hidratación. ¿Por qué? Porque el niño posiblemente no está comiendo, porque el niño está haciendo vómito, está haciendo diarrea, tiene un hilio, y así sucesivamente. Entonces, valoración de todas las funciones vitales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, ¿no? Buscar si hay fiebre en el paciente, ¿no? Y descartar otros cuadros infecciosos que pueden ser fáciles de determinar en el examen. ¿Qué cosa? Un cuadro de faringitis, otitis, ¿no? O alguna infección en alguna otra parte del cuerpo, y así, ¿no? Y yendo directamente al examen del segmento abdominal, saben ustedes muy bien que primero hay que hacer la inspección. Y aquí sí necesariamente hay que detenerse un ratito, ¿no? Es decir, que ustedes tienen que descubrir completamente el abdomen, y lo primero que tienen que observar es si hay la presencia de alguna malformación, algún tumor, alguna mancha, un lunar, una herida, ¿no? Esta herida podría ser quirúrgica de una anterior operación, ¿no? Podría haber presencia de tumoraciones, podría haber presencia de circulación colateral. Es decir, tenemos que observar primero bien para poder ir ya hilando cabos, poder decir que esto se puede deber al otro. Ejemplo, un paciente con una operación anterior, esto ya podría ser una obstrucción por brida, y así sucesivamente, ¿no? Ver si de repente el abdomen está excavado o está globuloso, si de repente a través de la piel del niño se logra ver las ondas del peristaltismo, es decir, que digamos que en el segmento superior hay una peristalsis aumentada y en el segmento inferior no se ve movimiento, es decir, la piel del niño es tan delgada que nos va a poder permitir observar eso, sobre todo en los lactantes. Entonces la inspección tiene que ser sumamente detenida, sumamente minuciosa, ¿no? Y luego, como ya sabemos, a diferencia de otros segmentos, no vamos a ir a la palpación primero, sino la auscultación, con la finalidad de poder precisar si los ruidos hidroaéreos están primero presentes o no están, que si están más en el segmento superior, en el lado derecho, en el lado izquierdo o no, hay diferencias sí o no, están alejados sí o no, en el caso de una citis, por ejemplo, en el caso de una tumoración. Es decir, vamos a ocultar segmento por segmento, y bastante tiempo, el tiempo suficiente como para que ustedes puedan decir que el ruido hidroaéreo está presente o no. ¿Ya? O sea, no es cuestión de poner y sacar, es cuestión de tener paciencia y esperar un poco.
¿no? Está de más decir que todo este tiempo que estamos haciendo esa maniobra, nosotros ya nos hemos ganado la confianza del niño, ya hemos distraído al niño, hemos usado una serie de estrategias y hemos tenido, por supuesto, las manos bien limpias, bien lavadas, bien cálidas, bien cariñosas, no aquella mano agresiva que se acerca y en un minuto quiere determinar el dolor. Esa táctica en pediatría nunca va a funcionar, ¿sí? Es decir, primero tenemos que ganarnos a nuestro paciente. Bien, una vez terminada la auscultación, vamos a proceder a la percusión. Es decir, en el supuesto caso de que haya una matidez desplazable, en el caso de que haya retención de gases, retención de líquido, qué sé yo, para poder precisar. Y luego vendrá la palpación. La palpación es una parte muy importante del examen clínico en el abdomen. Primero, que de todas maneras tienen que palpar el abdomen. O sea, pónganse en el supuesto caso de que este niño tenga 2 meses de edad, llora desgarradoramente y los papás ya no quieren que ustedes le toquen. Entonces, no, ya no lo toque, ya no le haga nada, ya lo hizo llorar mucho porque ya le dio la garganta, le dio el oído, le dio todo, y ahora ¿qué? No, ya no lo toque. Entonces nosotros no nos podemos responsabilizar. De todas maneras tenemos que examinar el abdomen, de todas maneras tenemos que palpar y de repente si es difícil preguntar al niño dónde le duele, pues entonces una palpación sistemática, primero muy superficial en todo el abdomen para tratar de descubrir si hay signos peritoneales y luego empezar a examinar punto por punto para poder precisar la posible causa o localización del mismo, ¿no? Está de más decir que en algunos casos vamos a tener que hacer tacto rectal. ¿Cuáles, por ejemplo? Una invaginación, o sea, si ustedes sospechan de que este paciente tiene una invaginación y que quieren verificar si hay sangrado, que de repente no se ha manifestado todavía, en el caso de una impactación rectal, en el caso de un absceso en el saco de Douglas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de repente el tacto rectal va a formar parte de nuestro examen clínico, de nuestra exploración. Bien, luego de hacer el examen clínico, haber hecho la historia clínica, dependiendo de las sospechas que tengamos, tenemos que hacer la solicitud de las pruebas que nos van a ayudar, que nos van a auxiliar, los exámenes auxiliares. Está de más decir que el hemograma es sumamente importante en una apendicitis, como será una leucocitosis con desviación izquierda, en el caso, por ejemplo, de una infección viral, ¿no? Y así sucesivamente. Si es un niño que tiene vómitos, diarrea, en cualquiera de los casos, tenemos que evaluar, ¿no?, el desequilibrio hidroelectrolítico de nuestro niño. Tenemos que pedir también las pruebas renales. ¿Qué pasa si este paciente es un síndrome urémico hemolítico? Es un niño que ya estuvo con diarrea y así sucesivamente, ¿no? Pruebas de función renal, pruebas de función hepática, si este paciente está teniendo un problema en el hipocondrio derecho y así sucesivamente. El niño con dolor abdominal en cinturón muy intenso y que a lo mejor tuvo papera días antes, amilasa lipasa, sumamente importante. El examen de orina, jóvenes, es un examen rutinario, siempre lo tienen que pedir en una emergencia pediátrica, siempre hay que pedir. Hay infecciones urinarias asintomáticas, es decir, que siempre va a ser un examen de rutina. Es decir, estudio de imágenes es muy importante, la radiografía de tórax ya se ha convertido en un examen obligatorio cuando hay dolor abdominal. O sea, no pueden ustedes valorar un dolor abdominal de moderada intensidad y de días de evolución y que posiblemente lo están hospitalizando sin pedir radiografía de tórax, donde podemos identificar a lo mejor malformaciones congénitas, hernias diafragmáticas, podemos valorar una serie, por ejemplo, la neumonía y así sucesivamente. Radiografía de abdomen, pues entonces, ¿qué valoración de dolor abdominal va a ser sin una radiografía de abdomen? En donde de repente vamos a poder ver la famosa asa centinela. Es decir, si ahorita estamos teniendo una apendicitis aguda, hay un apéndice inflamada, seguramente las asas intestinales están
rodeando esa zona, tratando de vigilar que no pase nada, que no se perfore, ¿no? Y vamos a identificar una serie de signos clínicos importantes, como por ejemplo la distensión de asas intestinales en el ilio, ¿no? Edema de pared, de repente puede haber gas en la zona superior, en la zona del psoas, en caso de perforación, en casos ya sumamente graves. La radiografía de abdomen va a ser muy importante. Hay casos también en los que es necesario pedir una tomografía. Bueno, son contados los casos, pero sí hay situaciones en las cuales hay que pedir una tomografía, ¿no? En donde vamos a poder, por ejemplo, en un caso de una apendicitis de difícil diagnóstico, donde las ecografías no nos dan mayores datos y nos tenemos que ver obligados a pedir una tomografía. Una endoscopía también es parte de la evaluación, pero con manos del especialista. Es decir, que cuando nosotros hemos recogido datos de la historia clínica, de todas las características de este dolor, cómo se presentó, de qué características es, dónde se localiza, qué síntomas se asocian, si estos son solamente digestivos o también extradigestivos, entonces nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial. O sea, realmente donde podemos decir esto parece ser esta causa, ¿no? Es decir, por ejemplo, el dolor abdominal como una urgencia pediátrica, ¿no? Va a podernos llevar de la mano a una serie de enfermedades, si quisiéramos decir así, una gastroenterocolitis, una neumonía, una miocarditis, un coma diabético, ¿no? Una meningitis, intoxicaciones, una litiasis, un dolor ginecológico, ¿no? Es decir, de que este dolor podría deberse, por ejemplo, a una amigdalitis complicada, pero que las placas de Peyer, recuerden ustedes que en el intestino hay placas de Peyer, que van a poder, como decir, tener un dolor referido, ¿no? Es decir, en casos de hepatitis, de púrpuras, ¿no? Y vamos a tener casos en donde las adenopatías intestinales van a aumentar de tamaño y no se imaginan el dolor que producen. Es un dolor sumamente intenso, es un dolor que el niño lo grita, llora demasiado. Es decir, ese sería el caso de la adenitis mesentérica. Entonces pongamos en el caso de que hay un niño que tiene dolor en la fosa o cerca a la fosa ilíaca derecha y que ustedes están en problemas en saber si esto es una apendicitis o qué es, ¿no? Entonces, pero resulta que la mamá nos cuenta que el niño desde hace 2 días tiene fiebre, que también va en la apendicitis, pero resulta que tiene rinorrea, tos, ¿no? Y que le duele mucho la garganta, entonces es un poco difícil, ¿no les parece? Entonces, en esos casos es que vamos a encontrar, ¿no? De que los ganglios se aumentan de tamaño, los ganglios mesentéricos, y producen un dolor intenso, vómitos como reflejo, ¿no? Puede haber diarrea, no quiere comer el niño porque le duele mucho, ¿no? Es decir, va a simular una apendicitis y nosotros vamos a poder aclararlo con la ecografía abdominal, ¿no? Y también porque vamos a encontrar ganglios aumentados de tamaño en otras zonas, ¿no? De repente en la cadena lateral del cuello, ¿no? Y miren ahí en la ecografía se ve claramente los ganglios aumentados de tamaño. Ese diagnóstico lo hacemos ayudados con la ecografía. Otro diagnóstico importante, la invaginación intestinal. La típica historia de un lactante que está con un cuadro de diarrea muy exigente, muy persistente, a flujo alto, con dolor, fiebre, irritabilidad, y el niño de pronto debuta con unas heces con sangre roja rutilante, ¿no? Es decir, de que cómo nosotros podemos aclarar qué es esto, y es por el antecedente de la diarrea. Entonces ustedes van a encontrar pues al niño con un dolor abdominal intenso, va a tener palidez, sudoración y lógicamente la deposición con sangre. A veces no se presenta la deposición con sangre y tenemos, como les dije, que explorar con el tacto rectal, ¿no? La masa, en este caso, al examen clínico, ante todo, primero, ¿qué es la invaginación intestinal?
O sea, se presenta porque como el niño está presentando diarrea, el intestino tiene una peristalsis incrementada, o sea, está sumamente incrementado su movimiento, y en una de esas, una parte del intestino se introduce dentro de la otra parte del intestino. Y entonces se convierte en algo que empieza a producir todo el proceso inflamatorio, isquemia y poco a poco la deposición con sangre. Entonces, generalmente en ese caso, al examen clínico, vamos a palpar la tumoración, algo así como un chorizo, como un hot dog, imagínense eso palpado en el abdomen. Siempre se dice el signo del hot dog y el signo del chorizo. Se palpa esa tumoración y produce, por supuesto, un dolor muy intenso. Y si nosotros nos imaginamos que la invaginación es un intestino introducido dentro de otro, entonces es donde lo que ustedes están viendo ahí, el signo de la dona o la escarapela, ¿no? Eso lo vamos a precisar en la ecografía. Perdón, ¿a dónde está? Acá está. Ese es el signo de la dona. Tenemos otro diagnóstico diferencial, los procesos inflamatorios pélvicos, como ya les había dicho, en niñas, en jovencitas, ¿no? La ruptura del folículo de Graf, que es algo que sí va a ver, va a doler mucho, le hacen ecografía y se pueden precisar. Ese es un poquito más fácil, porque ahí ustedes tienen a su favor la edad, que la niña ya está menstruando y que justo en esos momentos está teniendo los dolores de que todos los meses tiene antes de menstruar. ¿No? Esto sucede a mitad del ciclo, ¿no? Bien, la colecistitis, que puede ser litiásica o alitiásica, ¿no? Pero va a ser siempre localizada en el hipocondrio derecho, con irradiación hacia la región escapular, interescapular, ¿no? Pero siempre, casi siempre va a tener vómitos, ¿no? Fiebre y de repente ictericia o no. En la radiografía, mejor dicho, en la ecografía, vamos a poder obtener que nos describen las características de la vesícula, ¿no? El caso de la pancreatitis, muy importante en niños, ya les dije, papera, pancreatitis, no es común, pero sí se puede presentar. En este caso, el dolor es en la zona media del abdomen, se irradia hacia la espalda y se acompaña casi siempre de náuseas, de vómitos. Entonces nosotros, al evaluar amilasa, lipasa, sobre todo la lipasa incrementada, tenemos la sospecha y solicitamos una ecografía, en donde nos van a mostrar un páncreas incrementado de tamaño. La apendicitis, que es lo que más nos tiene que atraer la atención, ¿no? Entonces, ¿qué es la apendicitis? Es un cuadro de dolor abdomen agudo, ¿no? Y que se ha presentado no hace una semana, no hace 2 semanas, sino hace pocos días, ¿no? Se dice que es un poco más frecuente en varoncitos que en mujercitas, ¿no? Y que siempre, casi siempre, el dolor aparece no en la región del problema, sino generalmente en el epigastrio, y que luego va migrando hacia la región periumbilical y posteriormente, poco a poco, se va a ir localizando a nivel de la fosa ilíaca. Eso parece ser muy sencillo, pero ¿y qué pasa si es una apendicitis retrocecal? O sea, aquella apéndice que está dirigida hacia atrás. Entonces no va a haber todo esto tan bonito que estamos describiendo. Va a haber un dolor en la región posterior, ganas de hacer la deposición y no hacerla, o sea, una especie de tenesmo y así sucesivamente. Es decir, de que en la apendicitis aguda no siempre va a ser fácil reconocer, ¿no? Entonces, pero casi siempre el dolor va a empezar, como les dije, en la región epigástrica, posteriormente periumbilical, y puede irse localizando. Vamos a tomar en cuenta el antecedente, ¿no? del niño que no ha sido operado de apéndice, que tiene este cuadro, que no tiene síntomas gripales, ¿no? Para poder ir centrándonos en el diagnóstico. Pues entonces nosotros, ante la duda, ese niño tiene que ser hospitalizado. El diagnóstico lo tenemos que hacer nosotros los pediatras, no el cirujano. Nosotros los pediatras
hemos hecho todo lo que hemos conversado ya y hemos tomado la decisión de hospitalizar al niño para aclarar el diagnóstico. Entonces ya ha hidratado el niño, ya ha calmado el dolor, ya ha atendido como debe ser, ya ha examinado y todo. Nosotros empezamos a pedir los exámenes auxiliares, como por ejemplo la radiografía de abdomen, en donde a veces se ve ese silencio en la zona esta que circunda la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y más bien hacia el otro lado las heces como retiradas, ¿no? Inclusive se describe ese signo de la escoliosis, o sea, el niño como que rechazando el dolor está torcido hacia el otro lado, ¿no? Y así sucesivamente. Tendría que haber demasiada suerte como para poder encontrar un apendicolito, que es como una imagen muy chiquitita, que es la que se menciona, que obstruye el apéndice y ocasiona el resto del problema, que sería como decir un fecalito, ¿no? Eso no lo he visto nunca. Esto yo lo he sacado de una figura del internet, del libro, pero no lo he visto nunca, ¿no? Ha sido muy difícil. Bien, la ecografía es contundente en los casos, la mayoría de los casos. Va a haber casos en donde no nos ayuda, pero entonces de repente el paciente va a ser operado en forma profiláctica y ahí se comprobará. Pero difícil, el apéndice no se ve en circunstancias normales. En un cuadro de inflamación sí se va a ver, como podemos ver ahí. Es decir, si nosotros no tenemos la ecografía o no estamos entrenados en ecografía, un poco difícil que podamos precisar el diagnóstico. En una tomografía normal, el apéndice no se debe ver. Si nosotros vemos, ya nos puede ayudar. Solo en casos especiales se pide tomografía. Bien, el tratamiento, está de más decirlo, va a depender de la causa, ¿no? Es decir, si es una gastroenteritis, pues entonces tendremos que ir a calmar la causa. Si es un cuadro de diarrea, probablemente viral, no nos vamos a quedar con esa posibilidad. Vamos a realizar los exámenes como por ejemplo su reacción inflamatoria para precisar si esta puede ser de origen viral o de origen bacteriano, y así sucesivamente hacer el tratamiento. Si este paciente tiene una adenitis mesentérica, ya sabemos que este es por un proceso agudo respiratorio, vamos a tratar la causa. Si es una colecistitis, vamos a pedir interconsulta al cirujano. Vamos, en el caso de una pancreatitis, dar el tratamiento, a lo mejor va a tener que ser antibióticos, la hidratación para evitar la descompensación, porque el niño no está comiendo, el niño está teniendo diarreas o de repente vómitos. Entonces tenemos que ir, digamos, estabilizando el líquido, electrolitos, ¿no? Es decir, que la causa, el tratamiento va a depender de la causa, ¿no? Y hay había controversias en que si calmamos el dolor o no, pero ahora ya está bien aclarado de que es conveniente calmar el dolor desde el momento en que se pueda. Y si nosotros sospechamos de una apendicitis, pues no demos nada por vía oral, todo parenteral. ¿Por qué? Porque así estamos contribuyendo a que el niño pueda ser solucionado rápidamente. Ya, eso es todo. Van a disculpar la rapidez, dado de que ustedes están en situaciones difíciles. Gracias.